documento ya ahí en la pantalla. Nos faltaría uno, ¿verdad? Que es la línea de precios o del presupuesto. Veamos la línea de precios del presupuesto. Vemos algunas definiciones teóricas, ¿verdad? Que van en relación a que nos indica que esa línea de precio del presupuesto es una diagonal, ¿sí? Una diagonal geométrica que atraviesa ese mapa de diferencia. Por lo general de izquierda a derecha, como se dice acá, ¿verdad? Y su pendiente pues es negativa, una pendiente descendente. Dentro de esa línea de precios vamos a encontrar diferentes posibilidades o combinaciones de bienes X e Y en el cual el consumidor logra, escuche bien, logra igualar su ingreso con el gasto. Ingreso con el gasto. Y por eso es que mencionamos aquí también el procedimiento, dice acá para graficar esa línea de precios. 1, el consumidor cuenta con ingreso fijo. 2, el individuo gasta totalmente su ingreso. 3, los precios de los bienes están dados y son fijos. 4, puede gastar su dinero en cantidades muy pequeñas en bienes X o Y. Okay. Entonces, ya una vez sabemos que el último instrumento del método de las curvas de diferencia para encontrar o establecer el equilibrio del consumidor individual es la línea de precios, vamos a hacer un ejercicio. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Lo repito nuevamente porque considero que esto debe quedar bien claro, ¿sí? Este no es el tema del día de hoy, pero es un repaso pequeño del sábado pasado. Entonces tenemos un ejercicio en el cual dice que existe o que asumamos que el ingreso de un consumidor para su periodo de consumo es de 20 unidades monetarias y que los precios de los bienes son 2 unidades monetarias por el bien X y 1 unidad monetaria por el bien Y, ¿sí? Esos son los precios y el ingreso. Quiere decir que el consumidor tiene un ingreso o una renta de $20. Los precios del bien X son $2 y los precios del bien Y está en $1. Ok, bueno, para poder encontrar nuestra línea de precios o el presupuesto, tenemos que utilizar la ecuación de balance. La ecuación de balance, como su nombre lo indica, balance es igualar, ¿sí?, el gasto con el ingreso para ese periodo que se tiene, ¿sí? Entonces decimos que la ecuación de balance está dada por las siguientes variables. R, que es la renta, es igual al precio de X por la cantidad de X, ¿sí? Más el precio de Y por la cantidad de Y. Vamos a llevar esto a la práctica. Decimos en el primer cuadro rosado, ¿sí? Vamos a colocar este dato. Decimos que la renta, la R es igual a 20. El precio de X o del bien X es igual a 2. Y la cantidad de QX no la sabemos, es la que vamos a encontrar. Por lo cual decimos, continuamos con la ecuación, más 1, que es el precio de Y, por la cantidad de Y, que tampoco la sabemos. Pero en este primer cuadro rosado vamos a encontrar la cantidad de X. Luego vamos a encontrar la cantidad de Y. Quiere decir que vamos aquí a despejar QX. Entonces decimos 20 es igual a 2 por QX más 0. ¿Por qué 0? Porque QY lo hemos sustituido por 0. Porque no queremos encontrar ese valor ahorita. Queremos encontrar QX. ¿Sí? QX, por esa razón. Entonces toma el valor de 0. 1 por 0 es igual a 0. ¿Ok? Entonces ahí ya podemos despejar QX. ¿Sí? Al momento que el 2 está multiplicando a QX, pasa a dividir a la renta y decimos 20 dentro de 2 es igual a QX. 20 dentro de 2 es igual a 10, que es hacer entonces la cantidad de X. ¿Sí?
Esta es la cantidad de X. Luego, en el cuadro color lila, ahí ustedes pueden observar que lo que despejamos es QY, QY, y encontramos un valor de 20 en QY. Imaginemos que QX es el eje horizontal, ¿sí? O sea, que nos dice que son 10 unidades de QX en el eje horizontal. Y en el eje vertical nos dice que QY, que es el eje vertical, sí, como he dicho, es 20. Es 20. Entonces, ¿qué pasa con estos datos? Ya encontramos dos datos importantes, ¿sí? 10 en QX y 20 en QY. Bueno, y hacemos esto, miren. Hacemos esto. Prácticamente estamos encontrando acá nuestra línea de precio del presupuesto. Nótese acá que iniciamos en 10 QX y 20 en QY. ¿Sí? Trazamos esa línea vertical. ¿Sí? Y básicamente en todos esos puntos que vamos a trazar a través de esta línea de precios, vamos a encontrar que existe una serie de combinaciones que al consumidor logra igualar la renta con el gasto, ¿sí? Y por eso es que tenemos acá un ejemplo. Solo coloqué 3. Ustedes me gustaría que me indicaran qué otras combinaciones pueden encontrar en esta línea de precio del presupuesto que igualen el gasto con la renta. Yo encontré uno, por ejemplo, el punto F, 1,18. Está a cabal en la línea. 1,18. Cuando yo voy y llevo ese 1,18 lo llevo a ¿cómo le dijera? Yo lo llevo a confrontarlo con la ecuación de balance para saber si realmente se igualan tanto el gasto como el ingreso y sustituyo los valores. QX es 1, ¿sí? Y QY es 18 en ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, usted puede observar que básicamente tanto la renta como el gasto se igualan a 20, ¿sí? 20 es igual a 2 más 18. Y en este caso la renta es 20, se iguala con el gasto, que es también de 20. Aquí encontré otro punto en G, 3,14. Es un punto exacto que toca esa línea de precio del presupuesto. 3,14. Se puede también darse cuenta que al sustituir los valores 3 en X y 14 en Y, digo 2 por 3, 6 y 1 por 14, 14, me da igual que 20 es igual al gasto de 6 más 14 es igual a 20. ¿Sí? Y yo encontré otro ejemplo acá, en el H, 7,6. ¿Sí? Lo dejé en blanco para que usted lo realice. Y por favor, en ese momento, yo quiero que usted me pueda indicar qué otros puntos podemos encontrar en el cual se logre igualar la renta, o sea, el ingreso, con el gasto, en esta línea de precio del presupuesto. ¿Sí? A ver, dígame, por favor. Si no, voy a tener que mencionar algunos nombres para que usted pueda participar en este punto. ¿Qué otras combinaciones se pueden dar en esa línea de precio del presupuesto que se iguale la renta con el ingreso? Analícelo, por favor. Únicamente lo puede analizar si tiene la gráfica elaborada. No sé si Ruth me iba a hablar. Disculpe, Ruth. 9,2. Muy bien, dice Ruth que es 9,2, es otra combinación, dice Ruth, ¿sí? 9,2. 9 en X y 2 en Y. Bueno,
Vamos a colocar aquí esa combinación que dice root, ¿sí? Vamos a colocar acá, más o menos por acá, digo yo, ahora 9,2. Vamos a poner. Es otra combinación para root. Muy bien, vamos a colocarlo para que quede diferente, ¿verdad? Bueno, 9,2 de este root, ¿sí? Vamos a verlo aquí mismo y vamos a corroborar que esa combinación logra igualar el gasto con la renta. Bueno, 9,2. 9,2. Vamos a copiar esto acá y lo vamos a pegar acá. 9,2. Vamos a escribir 9 en X, 2 en Y. ¿Sí? Decimos 2 por 9 es igual a 18. Que es el precio de X, es 2. Y la cantidad en X es 9. 2 por 9 es 18. Y 1 por 2 es igual a 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, decimos que la renta es igual a 20. Más 2 por 9 es 18. Más 1 por 2 es igual a 2. Sí. Quedamos como, en este caso, indicando que 20, que es la renta, se iguala con el gasto, que es también igual a 20. ¿Sí? Muy bien, o sea que el punto que encontró Ruth es un punto exacto. ¿Sí? Todos los puntos que usted encuentre en esa línea de precio del presupuesto serán exactos, ¿sí? Pero obviamente necesita usted utilizar un papel cuadrícula, ¿sí? Para poder encontrar esos puntos. En una hoja, ¿qué le digo yo? De líneas o de diferente tipo, no lo va a encontrar. Muy bien, Ruth, gracias por ese ejemplo. Aquí hay una serie grande de combinaciones, ¿sí? ¿Tendrán alguna otra combinación para corroborarla? Buen día, Lick. Hola. 8,14. 8 No, en X, 8,4, perdón. 8 en 8 X, en X y 4 en Y. 4 en Y. Bueno, vamos a ver esa combinación que nos dice Anthony. Yo creo que por aquí vamos a estar 8 en X, me dijo, y 4 en Y, ¿verdad? Bueno, esa sería otra combinación. Vamos a hacer acá mismo, en el que, bueno, vamos a dejarlo abajo para que usted lo pueda ver. Abajo lo vamos a colocar. Vamos a traer este cuadrito para acá arriba. Vamos a ver ese cuadro, ¿sí? Vamos a sustituir los valores 8 en X y 4 en Y, ¿sí? 8 por 2 es igual a 16 y 1 por 4 es igual a 4. Bueno, perfecto, ¿sí? Entonces sí, es un punto exacto, ¿sí? El 8,4. Porque 2 por 8 es 16 y 1 por 4, 4. Entonces igualamos tanto la renta como el gasto. Entonces, fíjese la cantidad de puntos que pueden encontrarse, ¿sí? Y la cantidad de puntos que pueden encontrarse en donde esa línea, toda esa línea atraviesa y toca varios puntos. Cualquier punto de esos va a ser igual el gasto con la renta en todos los puntos que veamos, ¿sí? Analice por favor su ejercicio y indíqueme otro punto. Buenos días, licenciado. Hola, Catherine. 6,8. 6,8 dice Catherine, ¿sí? 6 en X, 8 en Y. Sí, también. Vamos a ver.
Lick, buenos días. Hola, ¿qué tal? También está 5 en X y 10 en Y. Me dijiste 5 en X, Y 10 en Y. 5 en X, dice Manuel, 5 en X, ya no caen los puntos. 5 en X y 10 en Y. Sí, mire. Bueno, obviamente ahí lo podemos hacer hasta mentalmente, ¿verdad? Pero siempre es necesario hacer la gráfica. Vamos a hacer acá este otro color diferente para que lo podamos observar mejor, ¿sí? Bueno, que esto está igual, ¿verdad? El color amarillo, este otro que nos acaba de decir Manuel, lo vamos a estar aquí en gris, por ahí. Bueno, sí, 6 por 2, 12, 8 por 1, 8, 20, 5 por 2, 10 y 10 por 1, 10. Sí, Manuel, muy bien. Y también nos dijo Catherine, sí, son puntos exactos, ¿ok? Bueno, entonces, se dan cuenta ustedes que todos esos puntos que hemos colocado acá son puntos que están dentro de esa línea de precio del presupuesto, ¿sí? Son puntos exactos, ¿ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes logren analizar de una buena manera. Entonces, ya llevando esta línea de precios a nuestro mapa de indiferencia, vamos a ver que esa línea de precios nos sirve para poder encontrar ese punto de equilibrio, ¿sí? Punto de equilibrio del consumidor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, como ya hemos dicho, hemos encontrado esos dos puntos de 10 en X y 20 en Y a través de esa línea de precios del presupuesto, ¿sí? Y ahora, en su mapa de diferencia, usted esa línea la traza, ¿sí? Con sus curvas. La va a trazar con sus curvas, con sus 4 curvas. Recuerda las 4 curvas, A, B, C, D, y traza usted esa línea de precio del presupuesto. 10 en X, 20 en Y. Y usted se da cuenta en ese preciso momento que ahí hay un roce de la línea de precios con la curva B, con la curva B. 6,8. Creo que Catherine me ha hecho ese punto, ¿sí? 6,8. Ese punto de 6,8 es exactamente el punto de equilibrio del consumidor individual. ¿Cómo sé yo que es ese punto de equilibrio? ¿Por qué sé yo que es ese punto? Bueno, primero lo sé porque geométricamente yo puedo observar eso, ¿sí? Yo lo puedo observar. Me indica que para poder establecer un punto de equilibrio, la curva, lo voy a hacer un poco más grande para que usted lo pueda observar exactamente con mejor detalle. O sea, que lo puedo dejar por acá. Mire, pues ahí está. Ese punto exacto es 6,8. La línea de precios toca, rosa, podríamos decir, hace tangencia, como se dice en otros puntos, exactamente con la curva B, ¿sí? La curva B. Hay otros puntos ahí, pero no son los puntos de equilibrio, ¿sí? No son los puntos de equilibrio. Vamos a ver acá. Solo para colocar la letra de la curva, ¿sí? La curva B. Fíjese que ahí tengo marcado un punto, 8,4. Pero ese 8,4 y el que está arriba, el 2,16, no son puntos de equilibrio porque la línea de precios, si se da cuenta, atraviesa, ¿sí? La curva A, la atraviesa completamente, la parte por dos secciones iguales, ¿sí? Mire, 8,4.
Y acá en 2,16 la parte nuevamente. Y obviamente al hacernos nuestra ecuación de balance, pueda que nos iguale la renta con el ingreso. Es un punto que está dentro de la línea de precios. Es un punto que está dentro de el 2,16 y el 8,4 que también igualan la renta. Pero, si usted se da cuenta, acá atravesó la línea, la curva A. Y aquí atravesó la curva A también en 2,16. Y la regla nos dice que para poder encontrar un punto de equilibrio, la curva, en este caso, con la línea de precios, únicamente debe de haber un roce, ¿sí? Un toque nada más, ¿sí? Tocarla nada más. Y lo hace, la línea de precios lo hace en 6,8. Ahí lo hace. ¿Sí? No en los demás puntos. Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es decir, bueno, ese es el punto de equilibrio geométrico. Lo voy a llevar ese punto geométrico a la comprobación. A la comprobación. Y pues la comprobación es a través de la ecuación de balance. Entonces yo, al realizar esa ecuación, me doy cuenta obviamente que es una cantidad que se iguala el gasto con el ingreso. Nótese aquí que ese punto de 6,8 es un punto de equilibrio, en el cual nos dice que el consumidor va a poder comprar o adquirir 6 bienes X y 8 bienes Y a los precios establecidos, con una renta también determinada. Por eso dice acá en el párrafo que el sujeto logra maximizar su satisfacción cuando adquiere 6 unidades de X y 8 unidades de Y, por cuanto gasta todo su dinero en la obtención de esas cantidades. ¿Sí? Entonces, por favor, no sé si usted ya hizo esa curva en su casa o este mapa, no tiene diferencia, pero es así como usted logra encontrar ese punto de equilibrio. Me gustaría escuchar si tienen algunas dudas, algunos comentarios sobre esto, por favor, para pasar al siguiente tema, que va ligado obviamente con lo que estamos viendo el día de hoy. Es parte de, ¿verdad? ¿Tendrán algunas dudas? ¿O todo está claro? Lick, ¿y qué pasará si esa línea de precios no roza ninguna curva? Bueno, ¿qué pasará? Lo que pasará es que o hay algunas razones, ¿sí? Puede que usted no esté trazando bien las curvas, que no las haya elaborado bien, ¿sí? Puede ser una razón. Puede ser que no haya colocado los puntos exactos para poder elaborar la curva, ¿sí? Puede que tal vez el 6,8 no lo hubiera en la curva B, no lo hubiera colocado exactamente ese punto en la curva, pues obviamente la línea de precios, por exacta que sea, no iba a tocar ese punto, porque tal vez utilicé una escala muy pequeña, o en este caso utilicé una escala que no correspondía a, al dato que estoy ahorita encontrando. Pues puede ser eso, sí. Puede ser que la curva tenga algún problema. Dos, puede ser que la línea de precios que yo estoy trazando también la haya elaborado de mal forma, ¿sí? Puede ser que no haya utilizado una regla y la haya hecho a mano alzada y obviamente ahí son datos exactos, ¿sí? Entonces pueden haber varias razones, pero sí, obligadamente la línea de precios tiene que rozar o tocar una de cualquiera de las curvas que tenemos en el mapa, ¿sí? No podría quedarse sin tocar ninguna. Pero pueden haber otras razones que desvíen esa línea de precios con las curvas y no las toquen. Puede ser, como le digo, que la curva esté mal elaborada o la línea de precios también esté mal elaborada. Puede haber algunas razones de esas. ¿Alguna otra duda que tengan?
Recuerde que las variables aquí son la renta es igual a 20, el precio de X es igual a 2 y el precio de Y es igual a 1. ¿Sí? Es una de las variables importantes, ¿verdad? Y la cantidad de X y la cantidad de Y para poder encontrar esa línea de precios está dada en 10 en QX y 20 en QY. Es así como encontramos esa línea de precios o el presupuesto, ¿verdad? Esa línea negra que usted ve ahí es la línea de precios o del presupuesto. ¿Sí? Y cada punto que encontramos igual a la renta con el gasto. Muy bien, ¿dudas? Pasamos al siguiente tema entonces. Y después de esto. Bueno, aquí básicamente pues ya está completa el mapa de diferencia, la línea de precios, las curvas y las tablas, ¿verdad? Todo lo tenemos acá ya. Todo se encuentra acá en esta pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Y hemos igualado el punto de equilibrio en 6,8. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿no tienen alguna duda extra? Lick, ¿Sí? ¿Hola? ¿y esas curvas se pueden cruzar o no? No. Una característica de estas curvas que tienen que ser paralelas entre sí. Las curvas A, B, C, D no pueden cruzarse, ¿sí? Tienen que ir paralelas entre sí. Muy bien, bueno. Vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema también es muy importante y va relacionado a lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? Lo que queremos ahora tratar es lo siguiente. Vamos a indicar que existen algunas variaciones o modificaciones en ese método de las curvas de diferencia, ¿sí? Y sobre todo al establecer el equilibrio del consumidor individual. ¿Cuáles van a ser esas variaciones o esas modificaciones? Bueno, puede modificarse el ingreso, ¿sí? Puede modificarse el precio de los bienes o puede hacer que exista una variación o modificación tanto en el ingreso como en el precio de los bienes, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Pues vamos a cerrar esta pantalla y vamos a entrar al tema del día de hoy. Las modificaciones a ese punto de equilibrio del consumidor individual. ¿Ok? Bueno, yo creo que tenemos que ir a la pantalla ya, ¿verdad? Muy bien. Como usted ve abajo en el título de la presentación número 11, nos indica las modificaciones al óptimo o el equilibrio del consumidor individual. ¿Sí? Eso es lo que nos está indicando el tema, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son esas modificaciones que se van a dar en este equilibrio del consumidor individual? Pues, está diciendo, ya lo asusté. Efecto ingreso, efecto precio y efecto sustitución. Esos serán las tres modificaciones que pueden darse dentro del óptimo del consumidor individual, ¿sí? Son tres modificaciones. Cuando hablamos del primero, efecto ingreso, es una variable que puede modificarse, ya sea que baje
o que suba el ingreso, ¿sí? Recuerda que en el ejemplo anterior tenemos un ingreso de $20, 20. Entonces veremos acá cómo ese ingreso puede bajar o puede aumentar. Y eso es algo real. Fíjense que los ingresos de las personas aumentan o bajan, ¿sí? Dependiendo, obviamente, el tiempo, ¿verdad? O las circunstancias que esté pasando la persona. Entonces, el efecto ingreso es en razón a la renta. Y el efecto precio, vamos a indicar entonces que es cuando los precios del bien X o el precio del bien Y tienen una variación, ¿sí? Puede que aumenten, puede que disminuyan. Y el efecto de sustitución, veremos cómo se dan los dos cambios, tanto en el ingreso como en el precio, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dar acá algunas definiciones o conceptos de cada una de esas modificaciones, ¿ok? El efecto ingreso es el nombre técnico que conceptualiza lo que sucede cuando la satisfacción del consumidor puede aumentar o disminuir como consecuencia del aumento o disminución de su ingreso, permaneciendo constantes las demás condiciones objetivas y subjetivas en que actúa. Bueno, muy bien. El efecto ingreso entonces nos dice que es en relación a la renta, ¿verdad? El ingreso que tiene el consumidor, que puede aumentar, puede disminuir. Sin embargo, la condicionante acá es solo cambio en el ingreso. Las otras variables o constantes permanecen iguales, ¿sí? Tanto las objetivas como las subjetivas. ¿A qué nos referimos a objetivas? Recuerden que hablábamos que el precio y el ingreso es una variable objetiva, ¿verdad? ¿Qué otra variable objetiva tiene este caso? Pues los precios. Quiere decir que los precios van a permanecer iguales. Lo único que está cambiando es el ingreso. ¿Y las variables subjetivas cuáles son? Bueno, los subjetivos son los gustos y las preferencias. En otras palabras, las tablas de diferencias permanecen iguales. ¿Ok? Bueno, veamos. Ya de lleno acá en el efecto ingreso, vamos a decir en el primer párrafo, asúmase que por circunstancias no previstas, el ingreso del consumidor se redujo para su periodo de consumo en 6 unidades. Se redujo, dice, mire, en 6 unidades monetarias, lo que equivale a decir que su renta ahora es de $14. Los precios no se han modificado en el mercado y sus gustos y preferencias siguen siendo las mismas. ¿Ok? Quiere decir que luego de tener $20 de ingreso, ahora tenemos 14. Se nos rebajó 6 unidades monetarias. Párrafo 2. Luego asuma que por otras circunstancias el ingreso del consumidor se incrementa hasta 26 y los precios permanecen iguales para los bienes X e Y. Elaborar un mapa de indiferencia con las cuatro curvas y determinar la línea de precios tanto cuando R es igual a 14 y R es igual a 26. Luego, encontrar los puntos de equilibrio y comprobarlos por medio de la ecuación de balance. Vaya, jóvenes. Mire pues. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo acá hacer? Pues lo que necesito hacer es, primero, realizar el ejercicio, ¿sí? Con la nueva renta que disminuyó. Ahora de 20 pasó a 14. A 14, ¿sí? La renta pasó a 14. Es un ingreso que tengo de 14. Los precios de X y Y siguen siendo los mismos. Quiere decir que X cuesta 2 y Y nos cuesta 1. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos hacer por acá. Yo quiero que usted lo haga, por favor, ¿sí? O sea que la nueva renta, ahora la renta es igual a 14, ¿sí?
la suma de renta es igual a 14. Sin embargo, el precio de X sigue siendo igual a 2, ¿sí? Y el precio de Y sigue siendo igual a 1. Eso es lo que nos dice el ejercicio, ¿verdad? No han cambiado. ¿Okay? Bueno, entonces yo lo que necesito, por favor, es que usted me encuentre las nuevas cantidades, ¿sí? Las nuevas cantidades de la línea de precios del presupuesto. ¿Cómo lo va a hacer? Pues utilizando la ecuación de balance, ¿sí? Va a despejar QX y va a despejar QY, ¿sí? Por favor, cuando la renta ha disminuido 14. Yo sé que esto lo usted hace mentalmente lo puede hacer, ¿verdad? Pero yo quiero que usted me deje evidencia en su cuaderno de este procedimiento, cómo despejar QX y cómo despejar QY. ¿Se recuerda cómo lo hicimos? Básicamente estamos sustituyendo los valores, ¿sí? Bueno, yo quiero que lo hagan, por favor. Encuentren las nuevas cantidades para establecer la línea de precios cuando la renta baja a $14. Y me indica, por favor, cuando la tenga. ¿Lo tenemos, chicos? ¿Lo han encontrado? ¿Cuáles son los nuevos puntos de QX y QY? Bueno, vamos a ver por ahí. Manuel, ¿tienes sus datos? Todavía no le... No. Sherry dice 6 en X, 2 en Y. María José dice 7 en X y 14 en Y. Bien, bien, muy bien. Catherine 7 en X, 14 en Y.
Perfecto, sí, muy bien. Exacto, así es. QX tendrá un valor de 7. ¿Por qué 7? Porque recuerde que en este caso la renta es de 14 y el precio de del bien X es de 2. Si tengo $14 y tengo bienes que me cuestan $2, ¿cuántos bienes puedo comprar con $14 si cuestan 2? Pues 7. Puedo comprar 7 nada más. Sí, y si el otro bien cuesta $1 y tengo $14, ¿cuántos insumos puedo comprar? 14, ¿verdad? ¿Sí? Entonces así es. Los puntos son 7 en QX y 14 en QY. ¿Ok? Claro que eso usted lo hace a través de la ecuación de balance, ¿verdad? Para que pueda quedar ahí reflejado cómo obtuvo esas cantidades. Bueno, y cuando la renta, luego vamos a ver cómo queda la gráfica, pero vamos a ver acá. Ahora cuando la renta sube a 26, ¿cuáles son los precios cuáles son las cantidades de QX y QY? Cuando la renta sube a 26. ¿Cuáles serán esas cantidades, chicos? ¿Cuánto será QX y cuánto será QY? Cuando la renta es de 26 y los precios siguen iguales. ¿Ya los tienen por ahí? Las nuevas cantidades de QX y QY. Cuando la renta es igual a 26. Bien, Catherine. QX 13, QY 26. Perfecto, Catherine. Así es. QX toma el valor de 13 y QY toma el valor de 26. Gracias, Shelly, también. ¿Sí? Así perfectamente, porque la renta es de 26. ¿Sí? Entonces, si el precio del bien cuesta $2 y yo tengo una renta de 26, un ingreso de 26, puedo comprar únicamente 13, ¿verdad? Gastándome todo mi dinero en ese bien X, puedo comprar hasta 13, porque cuesta $2, tengo una renta de 26. Y en otro caso, del bien Y, pues cuesta $1, y ahí pues yo puedo gastar toda mi renta de $26 comprando 26 insumos, bienes o productos de el bien Y. Perfecto, muy bien. Así es. Claro está que eso tienen que ustedes respaldarlo, como les he dicho, con la ecuación de balance, ¿verdad? Y el desarrollo de la misma. Bueno, perfecto. Gracias entonces, por tu apoyo a personas que han estado trabajando, ¿sí? Muy bien. Y aquí está, mire, la resolución de lo que yo hablaba del primer punto, ¿sí? Cuando la renta baja a 14, cuando la renta baja a 14,
y los precios permanecen iguales. Precio del bien X2, precio del bien Y. Lo que hago aquí es que encuentro a través de la ecuación de balance las cantidades de QX y QY. Y ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues despejar, ¿verdad? Así como lo hice anteriormente, lo hago acá. Se ve ahí el cuadro rosado o lila, sí, rosado podemos decir. Encuentro QX con un valor de 7. Y en el cuadro siguiente, en el lila, encuentro QY con un valor de 14. ¿Sí? Entonces dice 7 en QX, 14 en QY. Esa será otra línea de precio de presupuesto dentro de nuestro mapa de diferencia, que sigue siendo el mismo, ¿verdad? Porque siguen siendo los mismos gustos y preferencias. Los mismos gustos y preferencias. Bueno, no tiene duda con esto, ¿verdad? ¿Cómo encontramos X14? Veamos acá ya en la tabla, ¿sí? Vamos un poco más grande para que tú lo veas. Bueno, muy bien, mire, ahí tenemos siempre nuestras curvas, ¿sí? Con base a las tablas, ¿verdad? La línea del presupuesto color morada es la primera que encontramos, donde vimos que había un roce o un toque en 6,8 en la curva P. Pero ahora usted observa ahí una nueva línea de precio de presupuesto que está en 7 y 14. 7 en X, 14 en Y. Al trazarla, nos damos cuenta que hay un toque en la curva A, un toque, un roce. Es en 4 en X, 6 en Y. ¿Sí? Muy bien, entonces fíjese que ahí exactamente es el punto de equilibrio. Hemos encontrado entonces el punto de equilibrio número 2. ¿Hay alguna duda sobre esto? Espero que lo esté haciendo juntamente conmigo en su cuaderno, por favor. Cuando yo encuentro ese nuevo punto de equilibrio 4,6, lo voy a llevar también a la comprobación, ¿sí? A la comprobación con mi ecuación de balance. Y digo que R es igual a PX por QX más PY por QY. Sustituyo los valores de 4,6, 4 en X, 6 en Y. Y digo 2 por 4, 8, 1 por 6, 6. La renta, que es ahora de 14, es igual al gasto, que es igual a 14. 8 más 6, 14. Entonces dice acá que el sujeto logra maximizar su satisfacción cuando adquiere 4 unidades de X y 6 unidades de Y, por cuanto gasta todo su dinero en obtención de esas cantidades. Bueno, esa será entonces la mejor combinación para este consumidor, consumir 4 bienes X y 6 bienes Y. Es lo mejor que puede hacer, ¿sí? Bueno, me interesa acá, en el lado de la gráfica, si existe alguna duda o todo está bien. Bueno, espero que todo esté bien entonces. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí estamos, mire. Hemos encontrado entonces tanto los puntos de equilibrio número 2, número 1, y ahora encontraremos el punto número 3. Al despejar QX y QY cuando la renta es igual a 26. Abajo tenemos acá en el color rosado la renta de 26. Decimos que QX se sitúa entonces en 13 y QY en 26. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa con eso entonces? Que trazamos una nueva línea de 13 a 26.
Yo acá lo hice en un papel cuadrículo para que lo mire mejor. Vamos a ver si lo logramos ver. Bueno, usted puede observar ahí en esa gráfica que tenemos acá, que exactamente parte de 13, ¿sí? 13 hasta 26, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Bueno, que encontramos otro punto en 8,10. 8,10. Solo quiero indicarle que la mejor escala que usted puede utilizar en esta gráfica es de 1 en 1, ¿sí? Sería lo más recomendable, ¿sí? Para que usted logre encontrar los puntos exactos. Porque la escala entonces sería idéntica en X y en Y. Idéntica, de 1 en 1, ¿sí? Usted puede observar acá que tengo de 1 hasta 24 en el eje X horizontal. Y en el eje Y tengo de 1 también, de 1 en 1 hasta, vamos a ver hasta qué número lo coloqué, hasta 26, ¿sí? Es el tramo más alto. Entonces, esa escala es muy importante porque al hacerla de 1 en 1 tenemos los mismos espacios, tanto para X como para Y. Y obviamente ahí sí vamos a encontrar los puntos de equilibrio exactamente cuando la curva toca esa línea de precios, ¿sí? Y por ejemplo, en esa última que hicimos de la renta es igual a 26, usted observa ahí el punto de equilibrio número 3 se encuentra en 8,10. En 8,10, ¿sí? Y eso lo llevamos acá. Acá. Observe usted este cuadro amarillo. Ahí hemos sustituido los valores. 8 en X, 10 en Y. Igualmente nos da el balance entre 26 que es la renta y el gasto que es 26. ¿Sí? Entonces tenemos el punto de equilibrio número 3. Okay. Y aquí arriba, no sé si logra ver usted aquí arriba en la cuadrícula, tenemos las rentas, los ingresos 14, 20, 26. Y tenemos la cantidad de bienes encontradas en relación a los puntos de equilibrio. PE2, por ejemplo, a la renta era de 14, encontramos el punto de equilibrio número 2, 4 en X, 6 en Y. Cuando la renta era igual a 20, encontramos el punto de equilibrio número 1, 6 en X, 8 en Y. Y cuando la renta subió a 26, un punto de equilibrio número 3 en 8X, 10Y. ¿Sí? Esos son entonces los valores o los puntos de equilibrio que hemos encontrado en las tres variaciones del ingreso. Igual que estamos en el aspecto ingreso. Y aquí el ingreso con la renta es la que varía. Estábamos en $20, bajó a 14 y luego subió a 26. Por lo tanto, encontramos nuevos puntos de equilibrio. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Cómo lo hemos trabajado? Así espero que a usted le quede en su cuadrícula, ¿sí? No se quiere un tiempo para elaborar. Me gustaría que hiciera esa gráfica, la verdad, en este momento. ¿Están de acuerdo que la haga en este momento observando esta? Los que no lo han hecho. Bueno, como no tengo ninguna respuesta, vamos a continuar. Siempre con razón al
efecto ingreso, vamos a ver que existe también una cantidad relacionada a cada bien, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a los niveles de ingreso del consumidor, ¿verdad? En cuanto al bien X, observa en la tabla, tenemos los ingresos 14, 20, 26 y las unidades del bien X 4, 6, 8. De igual manera, el bien Y, las mismas rentas 14, 20, 26, pero las unidades cambiaron 6, 8, 10. Quiere decir que por lo general siempre por el precio que es más bajo, el bien Y obtiene más cantidades de insumos, ¿sí? Por eso dice acá en el párrafo que a medida que crece el ingreso del consumidor, se atenderán otras necesidades, tales como gastos médicos, privados, cirugía plástica, viajes de turismo, etc. Esos bienes son superiores a los ojos del consumidor, ya que con una mayor renta puede dedicar una buena parte de esos nuevos ingresos a este consumo, más de lo que dedicaría con total incremento al consumo que ya adquiría con regularidad. Los alimentos, por ejemplo. Bueno, ¿sí? Así pasa, ¿verdad? En la vida real podemos decir que cuanto más ganamos, más gastamos. Obviamente gastamos en otros bienes que no teníamos antes, ¿verdad? ¿Sí? Y eso hace que muchas veces el nivel de vida pues vaya ahí cambiando. También ya no compramos o adquirimos ciertos insumos porque ahora tenemos un mejor ingreso, ¿verdad? Y eso hace que el consumidor desee adquirir nuevos y conocer nuevos servicios, nuevos insumos para su satisfacción. ¿Ok? Bueno, pasemos al siguiente punto. Recuerda que estamos trabajando por separado las unidades demandadas en cuanto a las rentas asignadas. Consumo de cada uno de los bienes frente a cada variante de los niveles de ingreso del consumidor. Bueno, tenemos del bien X, ya habíamos dicho cuántas unidades del bien X y cuántas unidades del bien Y. Bueno, eso lo vamos a llevar a una curva, ¿sí? Vamos a graficar una curva. Y decimos que en este caso vamos a graficar la curva demanda-ingreso, ¿sí? Así se llama esa curva, curva demanda-ingreso. Ahí tiene el nombre, ¿sí? O curva de Engel, ¿sí? Engel, pues como dice abajo, la curva de Engel en economía representa la relación existente entre la cantidad demandada de un bien o servicio y el ingreso del consumidor, es decir, la variación de la cantidad demandada al cambiar la renta. Recibe su nombre en honor al estadístico alemán del siglo XIX, Ernest Engel. ¿Okay? Así es como se llama esta curva demanda ingreso. ¿Qué representamos acá? Pues la variación, ¿verdad? De la renta con las unidades del bien X. Las unidades del bien X. Entonces, cuando la renta es de 14, se consumen 4. Cuando la renta es de 20, se consumen 6. Cuando la renta es de 26, se consumen 10. ¿Verdad? Así es como queda esta curva de Engel en relación al bien X. Veamos la del bien Y. El bien Y. Nos dice que la renta cuando es de 14 consumen 6. ¿Sí? 6. Cuando es de 20 se consumen 8. Cuando es de 26 se consumen 10. Así es, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Hemos acá entonces corroborado y graficado cada una de las curvas en relación a la demanda de ese bien X o Y, comparándolo con el ingreso. El ingreso. Si tienen dudas, me interrumpen, por favor. Bueno, entonces pasamos al siguiente punto, a la siguiente modificación. El efecto precio. ¿Sí?
Después de este efecto vamos a dar una pausa ahí de un pequeño receso para que pueda usted ahí tomar agua o hacer algo, ¿sí? Llámese así a la modificación que se registra en el óptimo del consumidor individual, derivado de una variación en el precio de uno de los bienes sujetos a análisis, manteniéndose todas las demás condiciones objetivas y subjetivas inalterables. La situación del consumidor podría mejorar si el precio del bien se reduce, trasladándose a una curva de indiferencia de un mayor nivel de satisfacción. Pero podrá empeorar su situación si el precio aumenta, debiéndose trasladar a una curva de diferencia de menor nivel de satisfacción. Bueno, quiere decir que si los precios aumentan, también se reflejan en nuestra calidad de vida. Obviamente la inflación es un tema importante, ¿verdad? Porque siempre teniendo el mismo ingreso y observando que los precios están subiendo, pues no podemos tener la misma capacidad de pago, ¿verdad? ¿Sí? Si van a 3,000 quetzales, si los precios del combustible se incrementa todo lo demás, obviamente no voy a poder comprar lo mismo que compraba yo cuando no existían incrementos a los precios de los bienes, o se mantenía un nivel pues moderado, ¿verdad? Bueno, veamos la siguiente diapositiva. Aquí nos dice entonces que con una renta de $14, escuche bien, eso es importante, la renta de 14, pero el precio del bien X sufre un cambio, ¿sí? Y los cambios son los siguientes. Nótese aquí que el cambio del precio únicamente es en el bien X. Por eso dice PX1 es igual a 2. Es el precio original que traíamos, ¿verdad? PX2 es igual a 1 y PX3 es igual a 0.571. Quiere decir que el valor del bien X se modificó. El original es de 2, luego pasa a $1 y luego baja más a 0.571. Es que nos pide aquí que elaboremos un mapa de indiferencia con los cuadros que le corresponden y analice los cambios que se resultan evidentes de los sucesivos equilibrios del consumidor individual ante la modificación en el precio del bien X. Bueno, encontraremos entonces nuevos puntos de equilibrio, ¿sí? Porque los precios del bien X cambiaron. Lo demás sigue igual, ¿sí? La renta es igual a 14 y el precio del bien Y se mantiene en 1, que es lo que habíamos acordado, ¿verdad? Bueno, resolvamos eso entonces. ¿Cómo lo resolvemos? Aquí de la siguiente manera. Yo he colocado ahí en verde, después se logra ver, vamos a hacer un poco más grande. Vamos a despejar, sí, primero vamos a despejar. Bueno, con el precio de 2, ¿sí? Incluso lo hice un poco más grande el número y en color verde, cuando el precio es de 2, el precio de X, la renta de 14 y el bien Y es igual a 1, entonces tenemos que la cantidad en X es igual a 14, ¿sí? Y la cantidad en Y es igual a 14, es igual a 7, perdón, aquí es igual a 7 y aquí es igual a 14, ¿verdad? 7 en X, 14 en Y. Pero cuando el precio de X sufre la modificación y pasa a 1, ¿qué sucede acá? Pues de igual manera hacemos nuestra comprobación y hacemos nuestra ecuación de balance para poder despejar UX y nos damos cuenta que realmente QX y QY tienen el mismo valor, por lo tanto tienen la misma cantidad en cada uno de QX y de QY. Quiere decir que QX acá tiene un valor de 14 y aquí QY un valor de 14. Sí, igual. Porque el precio es igual para ambos bienes. 1. ¿Sí? Pero mire qué pasa aquí con la parte de que el precio baja hasta
0.571, ¿sí? En QX. Entonces decimos, colocamos 0.571 por QX más 1 por QY. Vamos a sustituir este valor de multiplicación, lo pasamos a división, hicimos 14 dentro de 0.57, nos da un total de 24.52. Ese es el valor de QX. Y el valor de QE sigue siendo 14 porque el bien sigue siendo a un precio de $1. Bueno, entonces tenemos aquí las tres líneas de precios, podríamos decir, ¿sí? Aquí tenemos la línea de precios que vamos a marcar ya. La número 1. Y en este caso, utilizando estas, podemos decir, estas cantidades, ¿sí? Tanto del bien X como el bien Y. Con esto no va a servir mucho, ¿sí? Esto. 7 en X, 14 en Y. De igual manera, pues, cuando el precio es de 1, aquí no hay mucha complicación porque sabemos que las mismas cantidades, ¿sí? 14 en X, 14 en Y. Pero cuando el precio baja hasta 0.571, pues tenemos que X tiene un valor de 24.5 y Y 14. Veámoslo en el mapa. ¿Cómo nos queda ese dato? Bueno, en el mapa. Es un poco más pequeño, pero yo. Creo que usted puede hacer un poco más grande ahí en su teléfono, en su tablet, ¿verdad? Sí, la única forma como lo puedo observar todo. Bueno, entonces mire, pues, el primer punto es 7 en X, 14 en Y. 7, aquí está bien, 7 y 14. Dese cuenta que todos parten de 14, todos llegan a 14. Todos llegan a 14, ¿por qué? Porque el precio del bien Y no tuvo ninguna modificación. Estuvo siempre en 14. El único que varió fue el bien X, por eso que tiene diferentes posiciones. ¿Sí? ¿Sí? Va, entonces, 7 en X, 7 en Y, 14 en Y, perdón. Luego vamos con el precio, cuando el precio es de 1 en X, decimos que encontramos 14 en QX y 14 en QY. Luego, cuando el precio baja a 0.571, encontramos 24.52, que es por aquí más o menos, hasta 14. ¿Sí? Dese cuenta usted que en cada una de las líneas de precio encuentra un punto de equilibrio, ¿sí? 4,6, 6,8 y 14,6. ¿Okay? Esos puntos de equilibrio los unimos, ¿sí? Los unimos entre sí. 4,6, 6,8 y 14,6. Los vamos a unir para luego indicar que vamos a hacer la comprobación a través de la ecuación de balance con los puntos dados. 4,6 para el primer punto de equilibrio. El punto de equilibrio número 1. Lo vamos a colocar. Aunque este lo venimos manejando como punto de equilibrio número 2, ¿verdad? Porque el primer punto era cuando la renta era igual a 20. Punto de equilibrio número 2. ¿Sí? Este punto de equilibrio número 1 y el punto de equilibrio número 3. Bueno, en cada uno de los puntos, al sustituir las cantidades, ¿sí?
4,6, 6,8, por ejemplo, y 14,6, nos damos cuenta que en los tres puntos de equilibrio se iguala la renta con el gasto, ¿sí? 14 es igual a 14, porque 8 más 6 es igual a 14, 6 más 8 es igual a 14, y 0.51 por 14 es a 0.994, y equivale aproximadamente a 8, ¿verdad? Y 1 por 6, 6, 8 más 6, 14. Perfecto. 14 es igual a 14. Nótese acá, en este cuadro de arriba, de la gráfica, aquí tenemos exactamente el resumen, ¿sí? Cuando el precio de X es 2, tenemos el punto de equilibrio en 4,6. Cuando el precio de X es 1, tenemos el punto de equilibrio en 6,8. Y cuando el precio de X es igual a 0.571, el punto de equilibrio es 14,6. ¿De acuerdo? Así es como encontramos esos nuevos puntos. Cuando la variación existe en un solo determinado bien. Bueno, entonces, ¿qué les decía yo? Cuando hemos unido esos puntos de equilibrio, encontramos entonces la curva de precio-consumo. ¿Sí? Curva de precio-consumo. La curva de precio-consumo es la curva que representa el conjunto de infinitas combinaciones de equilibrio del consumidor que obtiene modificando el precio de un bien y manteniendo constante la renta, los gustos y el precio del otro bien. ¿Sí? Es por eso que entonces tenemos esa tabla, la misma tabla que tenemos acá en la gráfica, ¿sí? Cuando el precio de X es 2, las unidades del bien X se quedan en 4. Solo las unidades del bien X. Cuando el precio es 1, 6 unidades del bien X. Cuando el precio es de 0.571, 14 unidades del bien X, ¿sí? Eso lo llevamos a otra gráfica pequeña acá. Y decimos que cuando el precio de X es 2, las unidades del bien X son 4. Cuando el precio del bien X es 1, se demandan 6 unidades. Cuando el precio baja a 0.51, se demandan 14 unidades. Siempre se cumple con la ley de, del precio y la demanda, ¿sí? ¿Sí? Siempre se cumple con eso, ¿verdad? A un menor precio, mayor cantidad demandada. A un precio más alto, menor cantidad demandada. ¿Ok? Bueno, entonces ese sería el punto en cuanto a el efecto precio, ¿sí? Variaciones en el precio de los bienes. Aquí solo vimos la variación del precio de X. Solo la variación del precio de X. Puede ser también que existan variaciones en el precio de Y también, ¿sí? Eso será otro tema, por decirles. ¿Tienen dudas sobre lo que hemos visto antes de entrar a un receso? Bueno, o se entendió o no se entendió nada, ¿verdad? Como siempre se dice. Espero que se haya entendido. ¿Ok? Yo los animo a que esos temas solo los pueden manejar si los practican. ¿Sí? Solo viendo la pantalla, así no se va a poder. Tienen que practicarlo, ¿sí? Tienen que ver los mismos ejercicios, ustedes llevarlos a sus cuadernos, ¿sí? Eso se los dije la semana pasada. El ejercicio, por favor, que vimos, háganlo en su cuaderno. Vean la presentación y elaboren su ejercicio en el cuaderno. Ya tienen una ventaja porque tienen la presentación hecha. Entonces, ustedes vayan viendo cómo se obtienen los datos, pero usted tiene que hacerlo. Si usted no lo hace, entonces no se podrá ir avanzando. ¿Okay? El examen es el que pienso yo que va a ser un poco difícil, ¿verdad? Si usted realmente no ha estudiado todo lo concerniente a ese tema. ¿Ok? Bueno, entonces lo voy a dejar acá. Un recesito, por favor. Vamos a tomar un poco de agua. Y entraremos posteriormente a la última modificación, que es el efecto sustitución, ¿sí? Ahí varía el precio y varía también la renta. Ok, bueno, tenemos unos 5 minutos
6 minutos para poder ahí tomar agua o comer algo, ¿sí?
Bueno, muy bien. Les acabo de enviar ahí a través del chat el link de asistencia para que lo llenen, por favor. Llenen el link de asistencia, por favor, el día de hoy. Se los envía ahí al chat de la reunión. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. Espero que se vaya comprendiendo los temas, ¿verdad? Eso es lo más importante. Aquí la base principal es la práctica, ¿sí? Como se los decía, la práctica. Ustedes tienen ahí la responsabilidad de parte de ustedes en cuanto a practicar esto, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí en la pantalla, usted lo puede llevar a su cuaderno, ¿sí? Su cuaderno. Recuerde que la escala que estamos utilizando acá es importante que se maneje igual en ambos ejes, ¿sí? En ambos ejes la misma escala. En este caso de 1, como la hemos hecho para que usted pueda ver exactamente cómo es que se logran establecer esos puntos de equilibrio, ¿verdad? Ok. No sé si lograron ahí analizar lo que hemos visto. Si tuvieran alguna duda, por favor me comentan. Algún comentario, alguna opinión que sea para poder mejorar esto, pues se lo voy a agradecer que lo manifiesten, ¿verdad? Lick, estas presentaciones aún no están en plataforma, ¿verdad? Esta no, Ruth, esta no. Cuando terminemos el curso la voy a cargar a la plataforma. Ujú. Bueno, muy bien, vamos entonces a retomar el curso. Vamos a ir al último, la última modificación, que es el efecto sustitución, ¿sí? Efecto sustitución. Eso me gustaría que ustedes lo trabajaran por su cuenta, ¿ok? Y luego ver los resultados que ustedes les da el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver la parte introductoria. Dice, consiste en el cambio del óptimo consumidor individual derivado de una modificación en la renta real del sujeto, como consecuencia de variaciones contrarias en los precios de ambos bienes, los que a la larga resultan compensados. El bienestar del sujeto no sufre alteración significativa por cuanto no empeora ni mejora su situación como consumidor. Simplemente
el individuo sustituye la adquisición de los bienes relativamente encarecidos por la adquisición de bienes relativamente abaratados, sin trasladarse a otra curva en diferencia, lo que implica que no cambia su grado o nivel de satisfacción, ya que se mantiene en la curva en la que ha encontrado el equilibrio con anterioridad. Ok, bueno. Entonces, en este efecto sustitución veremos cómo el consumidor, en cuanto a su punto de equilibrio, podríamos decir, no lo cambia de curva, ¿sí? Se mantiene en la misma curva, pero sí cambia de combinaciones, debido a que, como dice el texto, puede hacer que los bienes se encarezcan y él prefiera comprar de otros que están a mejor precio o más baratos, como se dice. ¿Ok? Bueno, veamos el ejemplo que nos trae este efecto sustitución. Bueno, aquí creo que es la conclusión, sí. En conclusión, dice el efecto sustitución es el cambio en punto de equilibrio del consumidor individual sobre una misma curva de indiferencia, derivado de una variación en los precios relativos de los bienes, analizados sin una comparación en su ingreso real, sin que tal modificación implique mejoramiento o empeoramiento de su bienestar. Su representación geométrica se observa como un movimiento o traslado del punto de equilibrio, ¿sí? Sobre una misma curva de indiferencia. Bueno, no cambia el nivel de situación, sigue en la misma curva. Veamos el ejemplo. Y eso, por favor, lo vamos a trabajar ahorita en casa, ¿sí? Vamos a trabajar en casa, por favor, y si van teniendo dudas, me van comentando, ¿sí? Tómale foto a este efecto sustitución, a ese ejercicio. Y vamos a trasladarles esta diapositiva a su WhatsApp en una forma más rápida, algo que tengan ahí de consulta para poder elaborar este ejercicio. Bueno, número 1, asúmase una renta o ingreso del consumidor de $28. Mira, aquí la renta cambió, ¿sí? Igual que ya hemos manejado rentas de 20, 14, 26, pero ahora sube a 28 para su periodo de consumo. Las escalas de preferencia, o sea, las tablas de diferencia, continúan siendo las mismas que se definieron al principio. Los precios de los bienes X y Y serán $2 para cada uno. ¿Sí? Prácticamente ahora los dos bienes cuestan $2. Con ello, determine el equilibrio del consumidor individual comprobándole a través de la ecuación de balance. El precio del bien Y venía siendo subsidiado por el Estado. Este tercer punto, fíjese que es, podríamos decir, donde se da el efecto sustitución, ¿sí? En el tercer punto, en el párrafo número 3, porque dice, el precio del bien Y, te recuerda que tenía un precio de 2, ¿verdad? Venía siendo subsidiado por el Estado. Ese subsidio fue suspendido, habiendo causado un incremento equivalente al 40% sobre su anterior precio. O sea que ahora el precio del bien Y, en ese párrafo 3, sufre un incremento del 40%. El precio del bien X resultó ser beneficiado por mejoras tecnológicas en su producción, por lo cual ha decrecido un 30%. Mire, este bien X bajó 30%. Determínese el nuevo punto de equilibrio consumidor individual realizando las comprobaciones que procedan. Analice y explique qué sucedió con el bienestar del consumidor individual. Bueno, entonces, jóvenes, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a trabajar este efecto sustitución, ¿sí? Tomando como base que la renta o el ingreso es de $28 en el primer punto. Y segundo punto, que los precios de X y Y cuestan ahora $2, ¿sí? Sin embargo, para que podamos ver en la gráfica ese efecto sustitución, decimos que el bien Y tiene un incremento del 40% y el bien X tiene un decrecimiento o una disminución de un 30%. Ahí van a haber nuevos valores del precio de Y y del precio de X, ¿ok? Con la misma renta de 28, ¿sí? Recuerde que las mismas tablas de diferencia se van a utilizar, por lo cual las mismas serán las mismas curvas de diferencia.
Este ejercicio lo voy a colocar ahí en la plataforma RAD también para que usted lo pueda cargar, ¿sí? Pero quiero que lo empiece a trabajar, por favor, este ejercicio, para que vayan saliendo algunas dudas, porque de lo contrario no salen dudas, ¿ok? Y le voy a mandar en este momento también esta diapositiva por su WhatsApp, ¿sí? En PDF. ¿Dudas al respecto? ¿Dudas que tengan? Bueno, entonces, por favor, los invito a que podamos trabajar ese tiempo que tenemos, aproximadamente de 25 minutos, en los cuales tal vez pueden salir unas dudas y resolverlas.
Ahí en el grupo de WhatsApp les envié el ejercicio que estamos realizando y también les envié la presentación número 11, que es la que estamos viendo el día de hoy. ¿De acuerdo? Que son las modificaciones al óptimo del consumidor individual, para que les pueda servir como guía para elaborar este ejercicio. Las dudas que vayan teniendo me las van comentando, por favor.